Hoy hemos escuchado en este sexto día de la novena en honor al Divino Salvador del mundo cómo Dios manifiesta su gloria. En el Tabor se llenó de luz todo su ser, se manifestó tal cual es, la luz que disipa las tinieblas, la luz que disipa las tristezas. Ahora Dios se manifiesta como aquel que todo lo puede, que puede saciar la necesidad del hombre de todos los tiempos, en aquel momento en el que los discípulos estaban ciertamente preocupados y por eso les dicen: despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Jesús es la fuente y en Él encontramos lo que pueda necesitar nuestro ser. Y no tenemos que ir fuera de Jesús para encontrar el sustento para nuestra paz, para nuestra felicidad, para nuestro gozo, para nuestra tranquilidad. Dice la palabra que la gente lo siguió a Jesús. Y cuando Jesús vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Sin duda esta pandemia nos ha obligado a orar, nos ha obligado a hacer una súplica al Señor, y Dios se compadece de aquellos que le invocan, incluso de aquellos que no oran cuando ve su sufrimiento, y Él no es indiferente. Hermanos, de fondo este Evangelio nos habla de la Eucaristía. Y somos ese pueblo sediento, ese pueblo que tiene hambre. Y como en tantas veces hemos escuchado aquella alabanza que dice: no podemos caminar con hambre bajo el sol. No podemos seguir sin Jesús, necesitamos a Jesucristo. Y en Él encontramos la respuesta a nuestra hambre de felicidad. Jesús es el pan que se nos da a todos para el sustento nuestro. Y así como Jesús se nos da, también Él nos invita que también nosotros nos demos a los demás. La lógica de Dios, decía el Papa Francisco hace unas horas, no es dejar al prójimo con su preocupación. La lógica de Dios es tomar la preocupación del prójimo como mi propia preocupación, ocuparme del otro que necesita de esa ayuda. De manera que ustedes y yo, hermanos, somos instrumentos para que Dios haga su obra en cada persona, así como los discípulos fueron sus instrumentos definitivamente. Y por eso Él contó con aquello poco que llevaban los discípulos, con esos 5 panes y esos 2 pescados. Y con eso poco que tenían los discípulos, Dios alimentó tanta gente. Así, lo poco que podamos tener para compartir basta para alimentar a tanta gente que ahora tiene hambre. Y que quizá estamos como los discípulos con ese pensamiento: pobrecitos, la gente ahora no tiene trabajo, ¿y cómo hará para alimentarse? Y nos quedamos con esos comentarios parecidos a los comentarios de los discípulos. Pues ahora Jesús nos dice: denles ustedes de comer. Que el prójimo encuentre en nosotros a Dios, que pueda experimentar que en nuestras vidas hay amor a Dios. Y si hay amor a Dios, hay amor a la necesidad de tantas personas que ahora tienen hambre. Y no solo hambre meramente biológica, meramente corporal, sino sobre todo hambre de felicidad.
¿Cuánta gente ahora busca felicidad fuera de Dios? Y a ellos tenemos nosotros que darles de comer espiritualmente, con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, con nuestros consejos, con nuestras actitudes, con nuestro buen ejemplo. Darles de comer a estas personas, enseñarles una nueva manera de asumir los retos que ahora tenemos y no dejar a nadie tirado y no dejar a nadie solo y no decirle que te vaya bien. Eso querían decirle los discípulos a esta gente. Despide, le dice a Jesús los discípulos, despide a la gente para que vayan y compren algo de comer, para que resuelvan ellos por sus propias fuerzas sus problemas. Y Jesús les dice, no, ustedes deben ocuparse de esos problemas. Que hoy también sintamos muy particular esa invitación en nuestro corazón. Dios te llama para que atiendas, para que seas instrumento suyo ante la necesidad de aquella persona sola. Hoy, como consecuencia de esta pandemia, hay tanta soledad, hay tanta aflicción, hay tanto miedo en las personas, en los vecinos. Pues nosotros ocupemos de aportar lo poco que tenemos, como aquellos discípulos, para que Dios haga lo demás. Si tienes poca fe, comparte esa poca fe que tienes y anima a tus hermanos, a tus hermanas, guardando todas las precauciones, por supuesto. Pero el hecho de que nos digan en vacaciones, nada de salir, nada de esto, nada de otro, nada de lo otro, eso es lo que ha ordenado, lo que está pidiendo el gobierno. Pero eso no significa que no vas a hablar con tu familia. Por teléfono puedes hacerlo, videollamada puedes hacerlo. En fin, hay tantas maneras de cómo ayudar al hermano, teniendo la prudencia, por supuesto. A veces, en lugar de hacer un bien, podemos hacer un mal. Como dicen, en lugar de persignarnos, nos podemos aruñar. Entonces, tener ese cuidado, pero que estemos dispuestos a aportar esos 5 panes y esos 2 pescados. Y no solamente tengamos en nuestro corazón esa disponibilidad para ayudar, sino que también tengamos en nuestro interior esa disponibilidad para dejarnos ayudar. Porque a veces uno dice, sí, yo tengo el deber de ayudar a aquellos hermanos que tienen hambre. Pero a veces no nos damos cuenta que el que tiene hambre de felicidad soy yo. ¿Y por qué dices eso? Bueno, porque todos necesitamos de Dios. Y a veces queremos dar a Dios, y de tanto dar y dar y dar y dar, nosotros no tomamos nada. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no hablamos con Dios, porque no lo tomamos como un amigo, sino que lo vemos solo para pedirle algo, como cuando aquellos hijos se acercan a los papás solo para pedirle un favor, y cuando le hacen un medio cariñito, vaya, ¿qué favor querés que te haga? ¿Qué me vas a pedir? Dice el papá. Ya conoce a sus hijos. Su hijo no se acerca, no le hace ningún cariñito, sino cuando le va a pedir un favor. Que nuestra actitud con Dios sea siempre una actitud humilde y siempre nos mostremos necesitados ante Él. Necesitados y disponibles son las 2 palabras con las que resumo este Evangelio. Esa necesidad que debemos presentar a Dios como aquella gente que tenía hambre de comida, pues también nosotros tenemos hambre de Dios, hambre de su palabra, y disponibles también para hacer sus instrumentos, disponibles también para dar esos 5 panes y esos 2 pescados, disponibles para salir de nuestras propias lógicas y entrar en la lógica de Dios. Que María nos ayude para que haciendo su voluntad podamos ser felices, podamos hacer felices a los demás y podamos vivir para la gloria de Dios. Que así sea.